Padre, en esta tarde presentamos nuestro corazón delante de ti para una vez más volver a tomar conciencia de tu grandeza, de quién eres, de a quién estamos adorando, a quién servimos, a quién seguimos. Tú quieres, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad. Y queremos presentarnos con un corazón limpio delante de tus ojos. Ante ti no podemos esconder ni ocultar nada. Tú que eres santo y justo. Señor, que nuestra adoración sea auténtica delante de ti. Si ha habido, Señor, algún pecado, ofensas de nuestra parte, pues queremos confesártelo. Si hemos dicho cosas que no, si hemos hecho cosas que no te agradan, si hemos dejado de hacer lo bueno, Señor, rogamos que nos limpies porque tú mereces solamente una alabanza limpia. Por eso perdona, Señor, nuestras iniquidades, aquello que no te ha agradado, y que tu Espíritu, Señor, al redarguirnos, al guiarnos a toda verdad, sabemos que Él nos guía también al trono de tu gracia para hallar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Señor, gracias porque cuando venimos con un corazón humilde delante de ti, tú miras, Señor, ese espíritu humilde y contrito y humillado, al cual tú no desprecias. No tenemos méritos, solamente un corazón, Señor, humilde y contrito. Nos acercamos en base a los méritos perfectos de Cristo tu Hijo, a través del cual recibimos tu gracia. Señor, que tu iglesia pueda tener este amor real a ti, un amor real a los demás, y un amor, Señor, que nos mueva a predicar tu palabra, tu evangelio. Santifica tu iglesia, santifícanos con tu palabra, que es la autoridad de nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir y de nuestras decisiones. Que sigamos, Señor, creciendo en fe, en amor y en esperanza. Gracias porque nos das tu perdón, tu limpieza, porque nos restauras y tu gracia abunda, Señor, cuando humildemente buscamos tu presencia. Sigue siendo con todos los aquí presentes y permítenos, mi Dios, seguir creciendo y reflejar más a Cristo en pensar, en el sentir, en el actuar y en el hablar. Señor Jesús, queremos glorificarte y honrarte como tú lo mereces. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, Padre. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, hoy vamos a tener la segunda parte y última parte de este mensaje que comencé la semana pasada sobre la bendición de dar. Y hoy tocaré el tema titulado Dios recompensa la generosidad. Dios recompensa la generosidad. Y abrimos nuestras Biblias en la lectura que hace rato tuvimos ahí en 2 Corintios, en el capítulo 8, y luego iremos al 9, pero 2 Corintios 8, en donde aquí tenemos un modelo sobre cómo debe ser el dar de la iglesia, el dar de cada creyente, y también veremos cómo Dios bendice y recompensa al que tiene un corazón generoso, porque a fin de cuentas un corazón generoso está reflejando el corazón de Dios, porque Dios es un Dios generoso, amén. Es tan generoso que dio no lo que le sobraba, sino Él dio lo más importante, la vida misma de su único Hijo, de Cristo Jesús, y lo dio todo en la cruz del Calvario. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza diciendo en 2 Corintios capítulo 8 en el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Bueno, entonces Dios recompensa la generosidad. Y Pablo está aquí exhortando y animando a los creyentes de la iglesia de Corinto para que ellos envíen una ofrenda, porque había necesidad de los creyentes en la iglesia de Jerusalén y de Judea. Estaban pasando por momentos críticos, entonces Pablo tiene que enseñarles, animarles y decirles la respuesta que debe haber en el pueblo de Dios. Y aquí habla Pablo del aspecto financiero, del aspecto económico, y vemos aquí varias verdades. La forma en que usted ve el dinero es un barómetro de su espiritualidad. Repito, la forma en que usted ve el dinero es un barómetro, es algo que mide la espiritualidad de nuestro corazón. Lo que la gente hace con su dinero refleja su moral interna. Repito, lo que la gente hace con su dinero refleja su moral, su condición interna. Una pregunta, ¿el dinero es bueno o es malo? Pues todo lo contrario, ni bueno ni malo. Es neutral, así es. Depende de la actitud y del uso que uno tenga hacia el dinero. Pero no podemos decir que el dinero en sí es sucio o es pecaminoso, o que el dinero es en sí bueno, es neutral. La actitud y la respuesta y cómo ve uno el dinero, eso es lo importante, ¿verdad? Porque dijo Pablo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, el amor, o sea, la avaricia, la codicia, el aferrarse al dinero, poco o mucho, independientemente de eso, eso es lo que es la raíz, dice Pablo, de todos los males, ¿no? Entonces, número 1, en el verso 1, la gracia de Dios motiva el dar. La gracia de Dios motiva el dar. Verso 1, dice Pablo, hermanos, les hacemos saber una cosa, que la gracia de Dios. Entonces, qué interesante que lo primero que menciona Pablo aquí al hablar de la economía y de las ofrendas, lo primero que menciona no es el dinero, sino es que la gracia. Porque la gracia es el motivante en la vida de un creyente, de alguien que cuyo corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. Por eso, una persona que se dice cristiana, si su corazón ha sido transformado por la gracia de Dios, el creyente no va a poder evitar el dar. Porque ahora tiene una nueva naturaleza que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios le llevó a él a compartir lo que él es y lo que él tiene, ¿verdad?, con su pueblo, con la iglesia. Así es que Pablo menciona y dice, hermanos, quiero compartirles una bendición muy especial. La gracia de Dios se está manifestando en la vida de los creyentes de las iglesias, y habla en plural, de Macedonia, otros cristianos. Entonces, esos creyentes fueron motivados y entendieron lo que es la gracia de Dios. Es decir, comprender el amor desbordante y auténtico de Dios que tiene para con nosotros, manifestado en la vida de Cristo Jesús. Verso 2, y pasa Pablo a explicar que en grande prueba de tribulación. Ahora, ¿quiénes estaban en esa prueba de tribulación? Los hermanos de Macedonia. Qué interesante. Aquí no le está hablando a creyentes millonarios, sino le está hablando y diciendo, hermanos, los hermanos de las iglesias de Macedonia están atravesando una prueba de tribulación, pero, Pablo dice, la abundancia de su gozo, no habla de queja, no habla de, ay, pues ni modo, habla del gozo.
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Entonces, ¿qué contraste, mis hermanos? Cuando alguien está atravesando por una prueba, porque hay pruebas en la vida cristiana, y a veces hay momentos de necesidad, como la de ellos, dice, y en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y hay algo muy interesante en los capítulos 8 y 9, y en los cuales usted nunca va a encontrar la palabra diezmo. La semana pasada estuvimos hablando de este aspecto, ¿verdad?, del diezmo. Y en estos capítulos nunca Pablo menciona la palabra diezmo. Él menciona varias palabras, 3 palabras con frecuencia. Número 1, gracia. Número 2, abundancia. Y número 3, generosidad. Es decir, hay ahora un cambio en el antiguo pacto al nuevo pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto el diezmo pues es una ley, es un deber. Pero cuando pasamos al nuevo pacto, ahora cambia y hay un asunto muy interesante. Y es que el creyente ya no es regido en sí por la ley, sino ahora es regido por la gracia. ¿Y qué significa esto? Que hay una diferencia entre el diezmar y el ofrendar. Sí, el diezmo es el 10%. La ofrenda del Nuevo Testamento es superior en calidad y en cantidad. Porque el diezmo es un deber, es ley. Es como aquí con Hacienda. Hacienda no nos pregunta si pagamos los impuestos, ¿verdad? Nos dice, a ver, ¿quién quiere dar los impuestos? Es ley y nos guste o no, ahí están los impuestos, punto, y tan tan. Es ley, es un deber. El Antiguo Testamento, el diezmo era una ley, un deber. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, ahora Dios nos dice, va a haber algo diferente. Tu dar no va a ser una obligación por la ley. La ley es el mínimo, el 10%. Ahora lo que va a mover tu vida en todos los aspectos se llama el factor, la gracia de Dios. O sea, su amor es el móvil para que el creyente dé. Ahora, ¿qué preferimos, hermanos? ¿Que alguien nos dé por obligación o que alguien nos dé por amor? ¿Qué prefiere usted? Por amor, así debe de ser. Aunque mucha gente no ha aprendido esto, pero bueno. Pero Dios nos está enseñando, ¿sabes qué? Vas a aprender ahora, el principio es dar por gratitud y por amor. Si tienes algo que agradecer, da. Si has entendido y experimentado lo que es mi amor, darás. Ese es el principio, por gracia. La gracia es superior al diezmo en cantidad y en calidad. Cuando hay amor, usted no mide el dar a quien ama. Usted aprende a ser desprendido y generoso. Ahora, si usted no lo ha aprendido, pues ahí tiene un problema serio y un problema espiritual, no tanto económico. Porque aquí los creyentes en Macedonia, en el versículo 2, nos habla de que en qué condiciones estaban, hermanos. ¿Una condición holgada de abundancia? No, ¿cómo estaban? En profunda pobreza. Entonces aquí está otro punto. El dar supera las circunstancias difíciles. Hay creyentes que todo el tiempo pues ponen como pretexto, no tengo, hay gastos y gastos y aquí y allá. Entonces no han aprendido este versículo 2. Que esos creyentes de su profunda pobreza abundaron, no dieron a cuentagotas. Ahora, hermanos, cuando somos generosos, pues tiene que haber sacrificio. Así es este asunto. Usted que ha tenido hijos y que ha tenido que proveerles estudio, que ha tenido que atenderlos cuando se enfermaron, que ha tenido que ayudarles cuando han tenido que enfrentar un problema, ¿qué hace usted? Pues a veces hay situaciones muy difíciles y se sacrifica, pero ¿cómo lo hace? ¿Con amor? ¿O no? ¿O no ama a su gente? Bueno, ya no basta eso, ¿verdad? Que no ame ni a sus hijos, o que no ame a su esposa, o a su esposa, o a su familia. Por amor, dicen, me sacrifico, ¿verdad? Yo lo tenía destinado para esto, pero hay esta auténtica necesidad. Y el creyente supera las circunstancias difíciles porque hay amor. En este mismo versículo menciona el apóstol Pablo el gozo. Dar se hace con gozo, con alegría, no a regañadientes, no con un sentido de obligación. Continuamos en el versículo 2. Habla de dar, ¿verdad? Abundaron en riquezas de su generosidad. Uno piensa, a ver, eso de la generosidad déjelo para los ricos, ¿no? La generosidad la tenemos que aprender, mis hermanos, cualquiera que sea nuestro nivel económico. Independientemente de eso, Dios quiere que el creyente sea un creyente generoso, porque la generosidad es un testimonio, un testimonio. Entonces, opciones, o aprendo a ser generoso o me quedo como una persona mezquina,
tacaña, etcétera, o avara, ¿no? Ahora, hermanos, imagine usted como cristianos, pues, ¿qué testimonio damos cuando somos avaros, cuando somos mezquinos, cuando somos tacaños? ¿Estamos reflejando el amor de Cristo? Va esa pregunta. Así no. Cristo fue generoso, mis hermanos. Cristo fue generoso con nosotros. Y continuamos, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, dar es un acto de generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio, aquí está el asunto, ¿verdad? Dice Pablo, hermanos, me consta que estos creyentes han dado como con agrado, con agrado. Vamos a medir esa situación de su corazón. ¿Cómo da usted? ¿Da con agrado o retiene? Retiene. La vida normal de un creyente que está en comunión con Cristo es el creyente que da con agrado, mis hermanos. Ahora, si usted es de los que siente una obligación, no dé, así no es el asunto. Hace ratito mencionamos, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no en simulación. Podemos simular muchas cosas, pero Dios dice, quiero que en tu corazón haya agrado cuando estés dando, cuando seas, y debes de ser generoso en ese sentido. Con agrado han dado conforme, dice en el verso 3, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Bueno, ya quisiéramos tener algunos de estos hermanos aquí en el Renuevo. Creyentes generosos, creyentes que aún sabiendo que hay necesidad y que tienen escasez en ese tiempo, dan más, aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué está pasando aquí con la iglesia? Le comparto algunas cosas. Que mis hermanos, muchos de los creyentes de la iglesia no están aplicando este principio de aprender a dar con sacrificio. Y aclaro, no estoy diciendo dar con dolor. Esto yo no lo veo en la Biblia, lo vuelvo a repetir. El sacrificio no puede sacrificarse con agrado y con gozo por la causa del Señor. Bien, tenemos algunos proyectos, pero lo que sucede es que nos pasa lo de ese dicho popular: desvestimos un santo para vestir otro santo. Me explico. Algunos hermanos pues dan para el proyecto, bueno, para Proterreno, pero pues no diezman, o si se les pidió algo para la cocina, pues lo dan, pero ya no ofrendan, y así por el estilo. Hermanos, ¿saben lo que está pasando con la iglesia? De los miembros de la iglesia, y hablo de los miembros ya bautizados, solamente un 40% son fieles, y voy al punto, diezmadores. Un 40%. ¿Sabe lo que significa eso? Pues ahora, póngalo así en su vida. De su cuerpo, si en su cuerpo, ahora porque la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Si su cuerpo funcionase solamente en un 40%, ¿cómo estaría usted? Un 40%, nada más piénsele tantito. De sus dos ojos, solamente ocuparía un ojo. El otro, no veo nada. De sus brazos y sus manos, pues solamente usaría un brazo y una mano porque la otra no le funciona. De sus oídos, pues solamente oiría de un lado y del otro, ¿qué? Solamente funciona un 40%. Y cuando usted se quiere desplazar o caminar, resulta que una pierna no le responde. ¿Cómo andaría? ¿Ya? Ahora, si eso es en el nivel, hermanos, físico, humano, natural, ahora aplíquelo a la vida de la iglesia. La iglesia está funcionando solamente en un 40% de su potencial. A mí, por eso, cuando dicen, hermanos, pues vamos que a paso de tortuga con lo del Proterreno, pues sí, hermanos, así es, y esa es la razón. Esa es la razón. Y a mí no me preocupa tanto lo del Proterreno, se los digo sinceramente. A mí me preocupa que la iglesia no esté invirtiendo en más personal para ir y alcanzar a los perdidos sin Cristo. Porque debiésemos de tener ya más gente de medio tiempo o de tiempo completo involucrados, mis hermanos, en alcanzar a los perdidos para Cristo. Porque para eso está la iglesia, no para venir a dormirse a un culto. La iglesia está para alcanzar a los perdidos sin Cristo. Y hermanos, no podemos echar a andar más proyectos porque estamos con ese potencial solamente del 40%. Así es que si usted quiere quejarse de algo, ahí le doy la razón. Más bien las razones del por qué no estamos alcanzando lo que debiésemos estar alcanzando. Por donde le quiere usted buscar. Entonces, algo tenemos que hacer como iglesia, sí.
regresar y aplicar solamente lo que está en la Escritura, mis hermanos. Y no es tanto que la inflación, que aquí, que allá. No, hermanos, es un corazón que no se ha entregado a Cristo Jesús como debe de ser. ¿Sí? Seguimos en el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vaya, para ellos dar era un privilegio, mis hermanos, no era algo que hacerlo a fuerzas, ¿verdad? Y dice Pablo en el verso 5, y ellos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí está la raíz, hermanos. ¿Por qué alguien no da o siempre da limosnas o lo que le sobra? Porque no se ha entregado a Dios de corazón. Estaba yo leyendo en la computadora, me llegó ahí un correo, una reflexión muy interesante. Y decía este pastor, las iglesias estamos haciendo tantas cosas que no son la prioridad. Y mencionaba muchas cosas, que no son malas en sí. Y decía este pastor, yo he llegado a la conclusión de 3 elementos que son la esencia de la iglesia y de la vida cristiana. Dice, pero cuando no las estamos cumpliendo, hacemos muchas otras cosas. Decía, número 1, la iglesia debe llegar al punto de que debe de haber un amor real a Dios. Número 1, amor real a Dios. Y aquí va la pregunta, ¿tiene usted un amor real, verdadero a Cristo? 2, debe haber un amor real a los demás. Y mis hermanos, yo no sé si usted sepa, pero aquí en la iglesia vemos un montón de pecadores todavía. No sé si ya se dio cuenta de esa realidad o no. ¿Ya lo descubrió? ¿No? ¿Ya le pisaron los callos alguna vez? ¿Y qué hizo cuando le pisaron un callo? Para los casados, yo les digo, usted sepa que se casó con un pecador o con una pecadora. ¿Ya lo sabe o no? ¿Ya lo descubrió? Hermanos, somos gente que todavía tenemos carne y hueso y un pedazo de pescuezo, y todavía tenemos defectos y fallas. No espere, por favor, los hermanos perfectos. Espere gente madura, eso sí, pero perfectos ninguno, mis hermanos. Y cuando usted se da cuenta de la realidad de que alguien es perfecto, ¿qué tiene que hacer? Se va a enojar, se va a resentir, tiene que amar, tiene que aceptar, tiene que perdonar. Ese es el punto, amor real. Si no, hermanos, pues estamos perdiendo el tiempo. Y 3, decía este pastor, la esencia de la iglesia es amar a los perdidos, a la gente que está allá, que se está yendo al infierno. Mientras nosotros muchas veces estamos con una serie de entretenimientos religiosos u ocupados en cosas religiosas, pero no estamos, hermanos, acercándonos a la gente, invirtiendo nuestra vida en ellos para guiarles a Cristo o explicarles bien el plan de salvación. Esa es la esencia. Se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Si no hay una entrega, usted va a escuchar 100 sermones sobre el diezmo y la ofrenda y no dará un quinto, seguirá dando a las obras. Porque no ha habido una entrega, de una consagración a Cristo de corazón como debe de ser, hermanos. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Eso es un motivante para que la iglesia despierte y no esté dormida o entretenida o perdiendo el tiempo con muchas otras cosas. Es un momento para que la iglesia del Señor se consagre, para que viva para Cristo. Lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Hermanos, ya no vivimos para sí. Y si vivimos o si morimos para el Señor, vivimos y del Señor somos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para Él vivimos. Él es la esencia. Ayer di en el curso que di de manejo de finanzas, los principios de Salomón. Hermanos, ¿qué les digo? Mientras yo me acuerdo que cuando yo asistí a una iglesia, nunca tuve un curso de finanzas bíblicas, nunca me lo dieron. Ignoraba muchas cosas y cometí muchos errores en cuanto a mi economía por ignorar los principios bíblicos. Entonces, en estos años, pues yo me tuve que dar a la tarea y entender que hay principios bíblicos para manejar las finanzas. Y que la gente, la iglesia cristiana, necesita entender esos principios bíblicos financieros para una vida próspera. Ahí están. Los ignoramos. Entonces, el asunto es que cuando uno descubre los principios bíblicos de Dios y los aplica, ese creyente, tarde que temprano, comenzará a estar libre de deudas, de esa esclavitud financiera y aprenderá
a administrarse como un buen mayordomo que es de Cristo Jesús. Vayan, se entregaron primeramente al Señor. Es un privilegio dar, mis hermanos. Verso 7 al final, dice Pablo, hermanos, han abundado en muchos dones, abunden también en esta gracia. Otra vez Pablo le llama, no diezmo, gracia. Verso 8. No hablo como quien manda. Ahora Pablo, por algo dijo Pablo esto, porque ya sabe que hay los hermanos que se quejan de todo. Nos están obligando, nos están mandando. Dice, no, Pablo dice, no les estoy mandando, dice Pablo, hermanos, sino para poner a prueba. Entonces, dar es una prueba, a fin de cuentas. ¿Qué estamos probando? Nuestra fe y nuestro amor al Señor. Eso es el asunto. Ahora, que en algunas iglesias, y eso hay que reconocerlo, bueno, no sé si en algunas, yo creo que a esas alturas, mis hermanos, en muchas iglesias, sobre todo de corte carismático, han abusado y han torcido esta cuestión del dar. Sí, hermanos, triste. Porque ahora muchos de los predicadores pues han torcido la Biblia para manipular a la gente, y eso no debe ser. Por eso Dios nos dio la Biblia para poder entender cuándo sí y cuándo no. Cuándo es de Dios o cuándo el hombre nos está manipulando. Usted lo tiene en sus manos y usted debe de discernir. Ahí está, o sea, no hay pretexto. Dice Pablo, hermanos, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. El dar, un acto de amor. El dar es un acto de adoración. Y el versículo 9. Ahora, qué hermoso que Pablo conecta todo esto con el Evangelio. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La conoce usted? Ahora, ¿qué es la gracia de Cristo Jesús? Y ahí lo dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. Ahora, aquí es donde tuercen también algunos este punto. Aquí no está diciendo que Cristo nos amó y se hizo pobre para que nosotros fuésemos millonarios. No. Enriquecidos habla de que el creyente va a ser rico en la fe, rico en sabiduría, y la sabiduría le producirá ganancias, obviamente. Pero es ricos en generosidad, ricos en paciencia, ricos en bondad, ricos en misericordia, ricos en santidad. Esa es la riqueza en Cristo Jesús. Hemos recibido una herencia, y ricos en sus promesas que están en la palabra. Ese es el asunto. Ahora, mis hermanos, dice Pablo, ya lo conocemos. Si usted conoce la gracia de Dios, usted no puede ser un creyente mezquino ni tacaño con el Señor. No puede ser simplemente. Vamos al capítulo 9. Y Pablo ahora continúa hablando sobre este tema y vamos a las promesas del Señor ahora, ¿verdad? En el verso 5, 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ¿qué? Otra vez, no dice vuestros diezmos, vuestra generosidad. El concepto bíblico es creyentes generosos. Si usted tiene su negocio y usted es una persona generosa en su negocio, usted va a prosperar. Porque si usted tiene un restaurante lleno que en vez de dar lo que deben dar, dan una pizquita de nada, ¿usted cree que la gente va a regresar a su restaurante? Si usa la peor calidad en lo que está preparando, ¿usted cree que van a regresar? No, hermanos. La gente regresa donde le sirven bien y sabroso. Amén. ¿Qué es eso? Han entendido los dueños de ese negocio lo que es ser generosos, ser vastos. Yo por lo menos no, yo no voy a un lugar en donde la comida sabe feo y me dan ahí a cuentagotas. No, hermanos, y caro además, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dueños piensan, doy menos y así gano. No, da menos, pierde clientes, o sea, por lógica. Y así en la vida, en su trabajo, si usted tiene una actitud de generosidad, es servicial. Si usted dice, aquí estoy, le dice al dueño, ¿verdad? O al jefe o a sus empleados, ven usted una generosidad en todas esas cosas, pues la gente va a tener su apoyo. Pero usted es el jefe que no les quiere pagar, les exige muchísimo, los explota, pues no, por favor. Por eso la generosidad es una forma de ser en la vida. Si usted es generoso con su esposa va a responder bien. Hermana, si usted es generosa con su esposo,
pues su esposo va a responder de manera correcta. Tenemos que aprender a ser generosos. Así es en la vida en todos los aspectos. Entonces Pablo dice aquí en el verso 5, para que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, como de generosidad y no como de ¿qué? De exigencia nuestra. Y vuelve a decir el apóstol, por algo Pablo dijo, tenemos que aprender a leer entre líneas, mis hermanos, las cartas. ¿Qué estaba sucediendo? Otra vez, que a veces comentar, que decir, pues Pablo nada más nos escribe para exigirnos los diezmos. No. Y Pablo dice, mis hermanos, no les estamos exigiendo nada, solamente les estamos enseñando a que sean generosos como discípulos de Cristo, así como su maestro que fue Cristo fue generoso con ustedes. Ustedes ahora tienen que reflejar la generosidad de su maestro, sino de quién están aprendiendo. ¿Sabe quién es el mezquino por excelencia? El diablo. El diablo es el tacaño número 1. Y el diablo siempre nos dirá al oído, no des, retén, te vas a quedar pobre, no te va a alcanzar. ¿Para qué das? A ver, que te den cuentas de lo que estén haciendo. Ya sabemos dónde viene todo eso. Ahora, si usted quiere cuentas, si no confía, pues no lo dé, punto. Y busque otros líderes y otra iglesia en la que sí confíe. Tan, hermanos, fin de la historia. Pero si vamos a estar con esa exigencia, pues no cabe, hermanos, un creyente que confíe en su Señor y confíe en su iglesia y en su liderazgo. Continúa verso 6, pero esto digo, el que ¿qué? El que siembra escasamente, también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Y aquí está la clave para que el creyente prospere. ¿Quieres prosperar en la vida? Sé generoso. Tenemos que hacer algunas correcciones aquí. Cuando algunos hermanos oran, pasan al frente a orar, o quizás usted los ha escuchado orar en sus grupitos, y a ver, hermanos, vamos a dar gracias por las ofrendas. Esas oraciones que dicen, Señor, aquí te traemos poco de lo mucho que tú nos das. Ay, qué oración tan espiritual. Yo no veo eso en la Biblia. Señor, aquí te traemos poco de lo mucho que tú nos das. ¿Quiere usted aprender a orar? Lea la oración del rey David en 1 Crónicas 29, en donde dice David, Señor, a ver, búsquelo por favor. Señor, 2 Crónicas 29, aquí te traemos de esta, que dice, 1 Crónicas 29, dice el rey David, 29:16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta ¿qué? Escasez, Señor, te trajimos poquito, pero con ganas. Toda esta abundancia hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Ya captó el asunto? Nunca encontrará una oración que diga en todos los hombres del Señor, que diga, Señor, aquí está poco de lo mucho que tú nos das. Esa no oración es bíblica, número 1. Número 2, mis hermanos, cuando les toque orar por las ofrendas, no se les ocurre estar pidiendo, Señor, sé con los hermanos que no tienen trabajo. La ofrenda es un acto de adoración a Dios, no es tiempo para estar pidiendo por los problemas de los demás. ¿Ya? ¿O no? Captamos el asunto. En los grupos de oración, en casa y en tiempos de peticiones, ahí sí, hermanos, el hermano fulano no tiene trabajo, no le está yendo muy bien, y claro que intercedemos y pedimos ahí unos por otros, pero cuando es la ofrenda para el Señor, no es tiempo de pedir, es tiempo de dar y de ofrecer y de darle gracias, de reconocerle, de bendecirle, de exaltarle. La ofrenda es dar, no es pedir, mis hermanos. Hasta en las ofrendas luego no sabemos ni siquiera cómo hablarle al Señor. Entonces vayamos corrigiendo estas cuestiones. Verso 18, dice aquí el rey David, ya que estamos ahí, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. ¿Y cuál era esa voluntad del corazón? Abundancia para con él. Y encamina que su corazón a ti. Entonces, qué equilibrio y qué oración tan más preciosa. David no solamente da gracias por las ofrendas, sino ahora al concluir su oración, él dice, Señor, que tu pueblo tenga siempre ahora sí un corazón generoso y dispuesto. Y Señor, encamina su corazón a ti. No hay una división para David entre lo secular y lo espiritual. Va unido, ¿verdad? El corazón y lo que damos.
regresando a 2 Corintios, capítulo 9, por favor. El que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará, también cosechará. Así es que Pablo ahora nos exhorta y nos anima. ¿Quieres prosperar? Sé generoso, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya mal? Bueno, pues retén y sé mezquino. Verso 7. Cada uno, ¿qué? Dé como propuso en su corazón. Cada uno. A veces cuando ofrendamos ponemos familia fulana. No, hermanos, usted tiene que aprender a que cada uno, que el esposo aprenda a dar su ofrenda, porque él está aprendiendo a crecer en la fe. Usted no puede repartir su fe a su familia. La familia, cada quien tiene que crecer en fe. Cada quien de manera personal. Por eso dice el apóstol Pablo, cada uno, esposa, usted tiene que aprender a traer su ofrenda al Señor. Cada uno. Sus hijos, enséñelos a dar. Y les voy a decir algo que escuché de un pastor. Un creyente que no enseña a sus hijos a dar, les está enseñando a robarle a Dios. Un creyente que no enseña a sus hijos a dar al Señor, les está enseñando a robarle a Dios. Cada uno, porque la fe es personal. Y cuando usted da, usted está creciendo en fe, usted está creciendo en gozo, usted está creciendo en confianza, etcétera, etcétera. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, aquí hay algo que supera el diezmo. Entonces, Pablo ya no está hablando de un 10%. Pablo está hablando, ¿cuánto propones en tu corazón para tu Señor? Tan, tan. Fin del asunto. ¿Cómo propones en tu corazón? ¿Quieres ser mezquino con el Señor? ¿Eso es lo que propones en tu corazón? Bueno, pues, este asunto. ¿Quieres ser generoso y agradecido con Dios? Bueno, pues lo estás dando con corazón gozoso. No con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué bendición encontramos aquí, hermanos? Dios ama al dador alegre. Verso 8, la promesa parece corazón generoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda. Ahora, ¿qué significa esto de toda gracia? No es nada más el aspecto financiero. Poderoso es Dios para hacer que abunde en usted, para que le vaya bien a usted en su trabajo, en su productividad, en sus relaciones con los demás, en sabiduría, en un corazón lleno de paz, en buenas decisiones, en gracia para con la gente, en que hay puertas abiertas, en que Dios le da ideas, le da creatividad, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, aquí están las promesas de Dios cumpliéndose para el dador alegre. Dice el Señor, vas a tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿A fin de qué? A fin de que abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Les hacía yo esta pregunta a los hermanos el día de ayer. ¿Para qué quiere usted mejorar en sus finanzas? ¿Está mal tener el anhelo de mejorar en las finanzas? No, hermanos, pues es un anhelo de superación. Ahora el punto es, ¿para qué quiere usted tener más posesiones, etcétera, etcétera? El asunto es ¿para qué? Y aquí le va la respuesta a eso. Si usted no aclara el para qué quiero mejorar en la vida, tener más ingresos, mejorar aquí y allá, y usted no tiene claro que no va a haber ninguna diferencia entre un impío y usted. Los impíos quieren dinero, ¿o no? Sí, hermanos, la gente quiere riquezas, quiere fama. Ahora, ¿para qué quiere dinero? Mucha gente quiere dinero solamente para la vida cómoda, la vida fácil, la complacencia personal, la fama, el poder, etcétera, etcétera. Esas son sus motivaciones para enriquecerse. Pero cuando usted va a la Biblia, la motivación para que usted aspire a tener más, que no es pecado, ¿verdad? Y es lícito, la motivación está aquí en Deuteronomio 8, 18. Y qué interesante este texto, porque aquí nos dice, ¿quieres que Dios te bendiga? Sí, ahora aquí te va el para qué. Ahora, ¿por qué, hermanos? Es esto, le voy a decir sencillo. Lo dije el domingo pasado, el dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Si usted no entiende bien el para qué del dinero como herramienta, hará del dinero un Dios, una razón de ser. Deuteronomio 8:18 dice aquí, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer las riquezas. Qué interesante.
Dios nos da la habilidad para generar ingresos, mis hermanos. Ahí está el asunto. Pero continúa. A fin de, aquí está. A fin de, o sea, ¿para qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahí está el para qué. ¿Cuál es el para qué? Dios nos bendice para confirmar su pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios? El pacto de Dios, a ver, antes que yo le dé la respuesta, ¿cuál es el pacto de Dios? Porque para eso está diciendo, Dios, los voy a bendecir a la nación de Israel, los voy a bendecir, les doy la capacidad y la habilidad. Ahora, hermanos, no me digan que los judíos no tienen habilidad para hacer dinero, ¿eh? ¿Quieren que les diga algo? Son los dueños del mundo. ¿Sabe usted eso o no? Pues ya lo sabe. Y no tengo ahorita tiempo para darle todas las marcas de las empresas de las cuales ellos son los dueños. Ahora, algo bueno que tienen muchos de ellos es que pues, traen sus diezmos al Señor, aunque están perdidos y se van a ir al infierno si no creen en Cristo, ¿verdad? Le aclaro. Se la aclaro. Pero tienen la sabiduría y la han aplicado. Y muchos de ellos han sido generosos. No todos, porque hay unos que son súper tacaños, ¿verdad? Como ellos solos. Pero bueno, les hacía la pregunta, ¿cuál es el pacto? Porque dice Dios, los voy a bendecir a fin de confirmar el pacto que hice con sus padres. A ver, mis hermanos, los que vinieron ayer no den la respuesta, ya se la saben. Si no es que ya se les olvidó. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo? Hable, adelante, no se preocupe, se equivoque. Hermana, no, usted vino ayer, hermana Saavedra. No se vale. Alguien que no haya tomado el curso. A ver, busquen Génesis 12, 2 y 3. Este es el pacto, hermanos, que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y el para qué, entonces, si usted quiere aspirar a mejorar en la vida, tener su negocio, está bien, mejorar en la empresa, etcétera, está bien. La pregunta es, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Génesis 12, versos 2 y 3, ese es el pacto que el Señor les dijo, voy a confirmar su pacto. ¿Cuál es? Y ahí está, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahí está, serás bendición, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el pacto? La bendición para todas las familias de la tierra a través del Mesías, de Cristo Jesús. Ese es el pacto. ¿Ya, hermanos, o no? A ver, como que no cayó el 20. El pacto del Señor es, los voy a bendecir para que ustedes lleven, en otras palabras, el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que trae bendición a las familias. Ahí está el asunto. Ahora sí, Señor, bendíceme. ¿Para qué? Señor, para que yo pueda tener más recursos a fin de financiar tu obra y que tu Evangelio siga avanzando. ¿Ya, hermanos, o no? ¿Cayó el 20? Siento que no. Pero bueno, puedo pasar una media hora más aquí explicando ese asunto. No hay problema. Concluimos, hermanos. Verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu generosidad, por tu abundancia. Gracias, Cristo, porque siendo rico te hiciste pobre, para que con tu pobreza nosotros, tu pueblo, fuésemos enriquecidos. Ricos, Señor, en herencia, en promesas, en fe, en amor, en sabiduría y en tantas cosas que tú nos provees por tu generosa y bondadosa mano. Ahora, mi Dios, ayúdanos a entender que tú nos bendices a fin de que seamos bendición también a los demás. Y la mejor forma de ser bendición a los demás es dando un buen testimonio del Evangelio de Cristo. Es compartiendo tu palabra. Es siendo, mi Señor, como iglesia y entendiendo que la prioridad número 1 de tu iglesia es ir y hacer discípulos. Predicar tu Evangelio. Señor, te rogamos que llames de aquí creyentes, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, que tengan ese llamamiento tuyo para dedicarse bien de medio tiempo, de tiempo completo, para expandir tu Evangelio, Señor. Y danos por favor los recursos. Da aquí al renuevo, Señor, te rogamos, un corazón generoso como oró el rey David.
a fin de que haya en nosotros, Señor, siempre este amor y esa gratitud, y entendamos que de gracia recibimos, de gracia damos. Señor, prospera la vida de cada creyente. Te rogamos que a cada hermano que trabaja, que tiene un empleo o un negocio, que tú le prosperes, que tú le bendigas, que tú le des gracia, que le des ideas, que le des, Señor, buenas decisiones, y les prosperes económicamente, Señor, así como en sabiduría, para que provean para sus familias, para sus necesidades, y también, mi Señor, para tu obra. Gracias, Señor, y que podamos tomar decisiones, que podamos ser fieles y generosos contigo y con tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.